Espectro plateado capítulo 32. El Nukelave y los zombies se lanzaron hacia adelante al unísono, blandiendo torpemente sus armas contra el Grimm. El jinete cobró vida y extendió un brazo hacia uno de los no muertos que se acercaba, desgarrándole el pecho y clavándolo en el suelo. Sin embargo, los otros cadáveres no sintieron miedo mientras avanzaban arrastrando los pies, moviéndose de forma espasmódica mientras luchaban por mover sus extremidades dañadas. Cuando el primero de los muertos resucitados llegó al Nukelave y hundió su naginata de acero en su costado, Weiss aprovechó la oportunidad para intentar recuperar el aliento. El monstruo se desplomó mientras la mitad inferior del equino resoplaba furiosamente. Una rápida patada destrozó las costillas del zombi y le hundió el pecho, pero las energías necróticas que recorrían su cadáver le permitieron persistir. Dado que carecían de los años de entrenamiento que habían tenido mientras estaban vivos, los zombies no eran luchadores muy efectivos. Los habían criado apresuradamente para proporcionarle a Weiss una distracción, pero incluso si se hubiera tomado el tiempo de tejer su magia oscura en ellos, no podría convertirlos en luchadores formidables. Había escuchado que solo los nigromantes más poderosos podían crear no muertos capaces de luchar a la par de un caballero. Lo que les faltaba en habilidad lo compensaban con fuerza y durabilidad. Los seres vivos no usaban toda su fuerza para evitar desgarrarse los músculos, pero los no muertos no tenían esos escrúpulos. Sus torpes golpes cortaban mucho más profundamente la carne negra como la tinta del azote de Mistral ahora que podían aprovechar todo el poder de sus cuerpos. Y dada la forma en que acababa de ver a uno de ellos hundirse en el pecho antes de volver a ponerse de pie, no tenía ninguna duda de si los humanos eran más resistentes o no. La fuerza temeraria y la insensible resistencia de los zombies los convertían en un enemigo formidable, pero obviamente no eran rival para los Grimm. Sus ataques cortaban más profundamente, pero eran menos precisos y aún así no herían al Grimm lo suficiente como para hacer algo más que lastimarlo. Por eso Weiss estaba dibujando un gran glifo en el aire frente a ella, usando la distracción que le habían proporcionado sus secuaces. Cuando el jinete cobró vida y atacó con sus brazos, barriendo a algunos de sus zombies, levantó la cabeza para mirarla. Weiss podría haber jurado que vio sorpresa en sus siniestros ojos carmesí cuando activó el glifo al golpearlo con una palma blindada. Un ciclón de aire se desprendió del glifo y recogió todas las armas sueltas o los trozos de escombros que quedaron del impacto del Nukelave contra un edificio en ruinas. Pedazos de roca, fragmentos de madera y vidrio, y algunas armas ligeras, se lanzaron en espiral hacia el jinete, que se desplomó y dejó que el caballo tomara el control. El caballo intentó apartarse, pero los vientos huracanados lo golpearon con tanta fuerza que casi lo derribaron. Weiss se alegró de ver a la criatura tropezar levemente cuando los fragmentos de madera y escombros se incrustaron en sus piernas, pero frunció el ceño cuando simplemente resopló de ira y se sacudió el dolor. Su ceño se profundizó cuando vio el lamentable estado en el que su ataque había dejado a algunos de sus zombies. 3 de ellos habían sido completamente destruidos por su tormenta, mientras que otros 2 habían perdido una extremidad. El jinete le lanzó un brazo y ella apenas pudo esquivarlo. Los zombies volvieron a atacar, pero el caballo se encabritó cuando se acercaron. Una vez que estuvieron a su alcance, golpeó el suelo con sus patas delanteras con garras con la fuerza suficiente para sacudirlo, lo que hizo que los zombies perdieran el equilibrio. Weiss dibujó algunos glifos y los activó, enviando una andanada de magia al Nukelave. Los carámbanos volaron por el aire y se hicieron añicos contra sus cuernos mientras rayos de electricidad chisporroteaban inofensivamente contra su torso. Apretó los dientes mientras se veía obligada a esquivar un brazo que se agitaba antes de dibujar otro glifo que giró en el aire y disparó una bola de fuego que explotó inofensivamente contra la cabeza del caballo. Weiss. Tienes que ponerle peso en los brazos. Son rápidos y duros, pero en realidad no son tan fuertes. Ruby la llamó mientras flotaba detrás de ella. Weiss solo la miró de reojo antes de volver a concentrarse en el campo de batalla. Sí. Es una buena idea. Pero, ¿cómo sugieres que? Weiss se quedó sin palabras cuando un zarcillo negro salió disparado hacia ella. Se las arregló para rodar hacia atrás a tiempo para que la rama se estrellara contra Ruby, quien simplemente se disolvió a su alrededor.
La jinete con cuernos parecía confundida mientras miraba su brazo antes de volver a mirar a Ruby. Podía verla. Esquivando otro brazo, Weiss atacó con Myrtenaster, asegurándose un pequeño golpe en el brazo. El Grimm retrajo ambos brazos con un siseo antes de enviarlos de nuevo. Uno se precipitó hacia ella mientras que el otro se quedó ligeramente atrás, hacia la izquierda. Debió haber predicho que esquivaría hacia la izquierda, pero Weiss no tenía intención de caer en la trampa. Ruby se movió bruscamente hacia la derecha y rápidamente dibujó un glifo de desaceleración en el aire justo cuando el primer brazo chocó contra ella. La mano negra disminuyó drásticamente su velocidad, pero aún así se movió lo suficientemente rápido como para salir del glifo antes de que Weiss tuviera la oportunidad de hacer algo. Ruby tenía razón. Los brazos eran demasiado rápidos. Necesitaba una forma de hacerlos más pesados. Echó un vistazo a su alrededor y sonrió una vez más. Blandió su espada en el aire antes de apuntarla a los brazos del Nukelave. El Grimm los miró confundido, pero no había sido a quien ella había estado dirigiendo. El ruido sordo de los pasos que chapoteaban sobre los adoquines embarrados alertó al Grimm de la pequeña horda de no muertos que corría hacia ellos. Los cadáveres se arrojaron sobre los brazos y lucharon por contenerlos siguiendo las instrucciones de Weiss. El Grimm soltó un grito de pánico mientras estiraba sus brazos flácidos para intentar librarse de los pasajeros, pero parecía que Ruby había tenido razón otra vez. Sus brazos solo eran letales debido a la velocidad con la que se movían. Sin embargo, Weiss sabía que había otra amenaza con la que lidiar antes de poder escapar. Si cambiaba el control a la mitad inferior, el Nukelave podría liberarse y perseguirla. Necesitaba reducir la velocidad de sus piernas. Weiss ordenó a dos zombies que se apartaran de la pila que sujetaba sus brazos y se envolvieran alrededor de sus piernas, cargó hacia adelante, canalizando polvo y aura en su espada. La mitad de Kina tomó el control justo cuando Weiss la alcanzó, se levantó sobre dos patas y arrojó al no muerto de sus piernas. Pero antes de que pudiera golpear con sus pies y tratar de deshacerse de los zombies, Weiss hundió su espada en el suelo. La hoja encantada se hundió en el suelo, reforzada por Weiss mientras acumulaba aura en su brazo izquierdo. Una gran capa de hielo se extendió desde donde había golpeado, justo debajo de los pies del Grimm. Cuando las patas se estrellaron contra el suelo, se deslizaron hacia adelante y se desparramaron mientras el cuerpo parecido al de un caballo intentaba encontrar apoyo en el suelo helado. Weiss vertió más magia potenciada por el polvo en el suelo, cubriendo las patas delanteras de la bestia infernal con hielo y congelándola en su lugar. La mujer de cabello blanco sonrió mientras retrocedía para alejarse del Grimm. La monstruosidad alternaba entre luchar para liberar sus brazos del agarre del no muerto y tratar de liberarse de los bloques de hielo en los que estaban atrapadas sus patas delanteras. Weiss se alejó de la criatura y se apresuró a irse. Ruby la miró con asombro mientras volaba tras su amiga. ¡Guau! Eso fue increíble, Weiss. Gritó emocionada. La ex heredera se sonrojó levemente ante el elogio, pero no dejó que la distrajera demasiado. Gracias, pero tenemos que darnos prisa. Esos zombies no podrán aguantar mucho más y el hielo no durará mucho más, explicó mientras salía a toda prisa de la plaza del pueblo en la que había estado luchando. No había muchas razones para quedarse ahora que había conseguido inmovilizar temporalmente al Grimm. Incluso inmovilizado, seguía siendo una amenaza demasiado grande como para arriesgarse a intentar matarlo. Era mejor dejarlo por ahora que volver más tarde con más luchadores. Sí. Creo que puedo ver a Snowpea en uno de los callejones cercanos, le informó Ruby mientras flotaba sobre los edificios para tener una mejor vista. Sí, definitivamente es ella. Solo gira a la derecha y luego a la izquierda y la encontrarás. El espectro gritó alegremente. Weiss asintió ante sus palabras y aceleró su trote. Su yegua blanca era rápida, pero la Nukelave era más rápida. Necesitaba poner tanta distancia entre ellas como pudiera. Sin embargo, justo antes de entrar en el callejón, oyó un sonido extraño. Echó un vistazo por encima del hombro y sus ojos se abrieron de par en par ante lo que vio. Ruby se detuvo un segundo para preguntar qué estaba haciendo, pero Weiss supo, sin siquiera mirarla, que tenía los ojos tan abiertos como ella. ¿Qué estás? ¿Qué? ¿Qué está haciendo?
El tono de pánico de Ruby reflejó los sentimientos internos de Weiss mientras observaba cómo la vil abominación que había atrapado se retorcía de dolor. Su cuerpo equino relinchaba distorsionadamente mientras las llamas negras como el azabache que formaban su melena se intensificaban. El jinete se levantó de golpe como si despertara de una pesadilla antes de emitir un chillido penetrante que hizo que sus gritos anteriores sonaran como susurros. La maga se vio obligada a taparse los oídos cuando el sonido tortuoso resonó por todo el valle, vagamente consciente de que Ruby la estaba llamando, pero incapaz de discernir lo que estaba diciendo debido al zumbido en sus oídos. Su conmoción se profundizó cuando vio los cambios que estaba experimentando el cuerpo de la criatura. Las largas y huesudas protuberancias de su espalda se estiraron y alargaron a medida que sus brazos se tensaban. La retorcida imitación de una sonrisa del horror se ensanchó cuando su mandíbula se abrió, colgando flácida como una puerta con las bisagras destruidas. Sus dedos de las manos y de los pies con garras emitían un sonido de raspado al arrastrarse contra la piedra, y se alargaban a medida que el Grimm se estremecía. Tal vez la característica más aterradora del Nukelave era el humo negro que salía de sus fauces abiertas y que se derramaba como un maremoto de muerte. La capa de hielo que cubría sus patas comenzó a fracturarse y a romperse cuando las sacó de la prisión helada en la que las había atrapado. Con un fuerte estruendo, las patas se liberaron del polvo de hielo y lanzaron fragmentos de este en todas direcciones. Algunos de sus zombies fueron alcanzados por trozos sueltos, lo que hizo que perdieran el control de sus brazos extensibles. De repente, al descubrir que sus brazos estaban mucho menos sujetos que hacía un momento, el monstruo hizo chasquear sus apéndices como un látigo y arrojó a sus sirvientes no muertos fuera de él. Algunos lograron mantener su control, pero otro chasquido fue suficiente para quitarlos también. Weiss sintió que un escalofrío de miedo la recorría cuando el jinete volvió su mirada odiosa hacia ella, su cuello se movía erráticamente mientras su mandíbula se abría y cerraba al azar. Intentó levantar su espada para dibujar un glifo, pero se detuvo cuando Ruby le gritó una advertencia. Weiss, corre. El Nukelave agitó sus brazos rápidamente, unos brazos negros como la tinta que desgarraban el aire a velocidades a las que Weiss apenas podía reaccionar. Todo lo que se interponía en su camino se despedazaba mientras los brazos se agitaban, destrozando edificios y cadáveres por igual, destrozando huesos y desgarrando piedras. Los brazos se agitaban erráticamente, chocando contra los objetos sin ninguna delicadeza ni propósito. Weiss apenas pudo esquivar los primeros golpes antes de lograr escapar del alcance de la criatura. Cuando ésta comenzó a disminuir su furioso ataque, la jinete se desplomó y dejó escapar un ruido similar a un jaleo ahogado. La noble sabía que el ataque debía haber sido agotador para ella, pero temía la idea de que lo intentara de nuevo. Había tenido suerte de estar casi fuera de su alcance. Si hubiera estado más cerca, seguramente la habrían destrozado. Hablando de eso, la mayoría de sus zombies habían sido reducidos a pedazos por garras afiladas y brazos rápidos. De los 14 con los que había empezado, solo quedaban 5, 2 de los cuales estaban muy dañados y al borde de fallar. Las cosas no pintaban bien para la chica de cabello blanco, y luchó por encontrar una manera de lidiar con esta nueva sorpresa. Su único consuelo fue que las espinas de su espalda parecieron retroceder hacia su cuerpo cuando su mandíbula volvió a su posición original. Las llamas que formaban su melena se atenuaron cuando el chorro de niebla negra que brotaba de su boca abierta se cortó. Los brazos se relajaron y una vez más se aflojaron mientras las garras de sus dedos de manos y pies se encogieron. Eso, volvió a la normalidad. ¿Qué fue eso?, murmuró Ruby para sí misma, pero Weiss respondió a su pregunta. He oído hablar de hermanos Grimm que vivieron tanto tiempo que podían imitar la inteligencia humana, pero esto no tiene precedentes. Es casi como si, se quedó en silencio, pero Ruby terminó su pensamiento por ella. Es casi como si estuviera usando magia de mejora. Ese era un pensamiento aterrador. Algunos Grimm podían realizar hazañas que eran similares a la magia, como la forma en que un Geist podía poseer objetos o un Nevermore podía regenerar plumas a un ritmo rápido, pero esas no eran realmente magia. Eran sobrenaturales, sí, pero no eran magia.
Eran funciones biológicas, o al menos lo más cercano a lo biológico que una criatura de la oscuridad podía llegar a ser. Aunque eso podría haber sido lo que acababa de hacer el Nukelave, se había sentido diferente. Casi parecía una imitación de la magia de mejora. Una parodia retorcida que había aprendido a usar después de una década de enfrentarse a guerreros expertos que habían intentado matarlo. Algo se había sentido extraño cuando había realizado ese pequeño truco. Si no estaba segura de si sobreviviría, intentaría que el Grimm lo hiciera de nuevo para investigar. Pero sabía que no podría sobrevivir si usaba esa habilidad de nuevo. Weiss necesitaba terminar esta pelea rápidamente, antes de que pudiera realizar su pseudomagia una vez más. Escapar no iba a ser una opción ahora que se había liberado. Sin tierra o polvo de hielo, no podría frenarlo rápidamente de nuevo. Podría intentar usar glifos, pero los poderosos Grimm tenían la costumbre de ignorar la magia con facilidad. Bueno, no era el único que podía imitar la magia de mejora. La noble levantó la mano en el aire, reunió energía necrótica y la arrojó hacia sus 4 no muertos ilesos. Los 2 con heridas graves se desplomaron como marionetas con los hilos cortados, desplomándose en el suelo mientras transferían la magia oscura que había usado en ellos a los otros. No tenía sentido desperdiciar aura para mantener a esos 2 animados. Con un gruñido, se lanzaron hacia Nukelave, que jadeaba, arrastrando las armas. La magia oscura adicional que les había otorgado a los zombies les proporcionó una fuerza inhumana. Sus armas de acero se hundieron mucho más en las piernas de la abominación mientras usaban el aura oscura en una forma cruda de magia de mejora. Cuando el torso con cuernos cobró vida y comenzó a atacar a los no muertos, Weiss comenzó a dibujar un gran glifo frente a ella. Un movimiento repentino de su cuello hizo que el Grimm la notara, pero era demasiado tarde. Empujó a Myrtenaster hacia el glifo y lo activó. Una columna de fuego salió disparada hacia afuera, quemando su frente mientras Weiss rodaba hacia un lado para evitar su apresurado intento de contraataque. Dibujó otro glifo mientras sus sirvientes no muertos continuaban su ataque contra sus piernas. Un gran círculo con 3 círculos más pequeños en el exterior se formó en el aire mientras ella desenvainaba su espada. Al activarlo con su aura, Weiss observó cómo el glifo disparaba innumerables rayos delgados de luz al Grimm, quemándole pequeños agujeros en el flanco izquierdo. Un zombi comenzó a trepar por el brazo inerte del Nukelave siguiendo sus órdenes, pero la cabeza con cuernos solo sacó el brazo de un tirón y lo envió volando hacia un edificio. Intentó ponerse de pie, pero el Grimm atravesó sin piedad el torso del no muerto con su brazo, destruyéndolo. Weiss maldijo mientras formaba otro glifo en el aire, enojada consigo misma por intentar algo tan imprudente. Sin que ella les diera órdenes explícitas, los muertos resucitados simplemente atacaron las piernas del monstruo sin piedad, sin hacer ningún esfuerzo por esquivar sus ataques. Uno de sus no muertos murió una vez más cuando un brazo se desprendió, arrojándolo al aire antes de estrellarse contra él y clavarlo en el suelo con suficiente fuerza para romperlo. El glifo que Weiss había dibujado brilló de color blanco y lanzó un enorme rayo que golpeó el torso del Nukelave, arrojándolo hacia atrás y dejando una marca de quemaduras humeantes. Un grito de dolor le dijo a Weiss que había logrado asestar un golpe devastador, pero no tuvo tiempo de celebrar mientras Ruby gritaba una advertencia a través del humo. Un brazo se precipitó hacia ella con la intención de empalarla. Se lanzó hacia la izquierda, pero maldijo cuando chocó contra una pared. Logró esquivar el primer brazo, pero sabía por experiencia que seguramente le seguiría un segundo. Rápidamente dibujó un pequeño glifo frente a ella con la facilidad que da la práctica. Este era uno de los glifos más básicos que conocía, pero Winter se había asegurado de que lo supiera. El glifo que había dibujado era del tamaño de un puño, pero rápidamente se agrandó justo a tiempo para bloquear la mano con garras que se estrelló contra él. El glifo de barrera se mantuvo durante un minuto, pero Weiss no había tenido tiempo de fortalecer sus efectos o agregar una capa que hiciera que el glifo girara y, por lo tanto, absorbiera más fuerza. La mano negra atravesó la barrera después de solo una pequeña demora, chocando contra el brazo de Weiss y arrojándola hacia atrás. Mientras rodaba por el suelo y soltaba un grito de dolor, la ex heredera se dio cuenta de que se había dislocado el hombro derecho. Se mordió la mejilla para no gritar demasiado fuerte, pero el dolor era abrumador.
Se sintió un poco mareada mientras intentaba ponerse de pie temblorosamente, pero el Nukelave no le dio un momento para descansar antes de levantarse para atacarla una vez más. La noble extendió la mano y manipuló su aura para ejercer su nigromancia y dar órdenes a los dos no muertos que le quedaban. Los zombies no dudaron ni un momento y atacaron al monstruo de inmediato. En el último segundo, uno de los cadáveres se agachó y dejó que el otro saltara de su espalda hacia la del Nukelave. El jinete soltó un chillido cuando el zombie le hundió la espada en el estómago y giró el torso para mirarlo directamente. Weiss aprovechó la distracción momentánea para soltar un grito de dolor que había estado reprimiendo. Ruby voló hacia ella con una mirada aterrorizada en sus vibrantes ojos plateados. «Weiss, ¿estás bien? ¿Qué te pasa?» Weiss apretó los dientes y se esforzó por responder. Hombro dislocado. Los ojos de Ruby se abrieron más de lo que ya estaban. «Mierda. Tienes que curarte eso, rápido. Esos zombies no podrán resistir mucho más», predijo. Weiss no pudo evitar estar de acuerdo con ella. Se las habían arreglado para ganar tiempo subiéndose a la espalda del monstruo, pero una vez que el zombie fuera arrojado, sería asesinado fácilmente. «No puedo. Me estoy quedando sin aura», siseó la chica de cabello blanco a través del dolor. La expresión de Ruby se transformó en una de pánico mientras miraba a su alrededor en busca de alguna respuesta a esta situación. Vio que su mirada se movía de los montones de escombros a las armas incrustadas en la espalda del Grimm y finalmente se dirigía a sí misma. La chica de ojos plateados suspiró y extendió las manos hacia Weiss. «Usa mi aura. Debería poder curarte». Weiss negó con la cabeza. «No. Es demasiado arriesgado. No sabemos si me curará o drenará lo poco que me queda. Por ahora, parece que tendré que intentar correr mientras los no muertos lo distraen», murmuró mientras lanzaba una mirada preocupada hacia donde sus secuaces luchaban contra el Nukelave. Solo desearía tener más de ellos. Arqueó una ceja cuando vio que los engranajes empezaban a girar en la cabeza de Ruby. «¿Más de ellos, eh?», reflexionó el fantasma en voz alta antes de echar un vistazo a las pilas de escombros que solían ser casas. «¿Qué tal una aldea entera de fantasmas?». La chica de cabello blanco se dio cuenta inmediatamente de lo que Ruby estaba insinuando y asintió. Era un plan inteligente, pero que requeriría tiempo para ponerlo en marcha. Sería arriesgado intentar llevarlo a cabo, pero parecía que era su única opción si quería salir con vida de esta situación. «Entonces, quizá podamos matar a esa cosa», dijo mientras blandía su espada en el aire con una sonrisa confiada. Le hizo un gesto de determinación al fantasma antes de clavar su espada en el suelo y buscar tiza en su bolsa. Weiss ordenó a sus dos cadáveres que distrajeran a la Nukelave el mayor tiempo posible mientras ella dibujaba un enorme glifo en el suelo con tiza, esparciendo un poco de polvo gravitatorio uniformemente mientras lo hacía. Ruby vigilaba la horrible amalgama mientras trabajaba, advirtiéndole cada vez que parecía que se volvería en su dirección. La maga se secó una gota de sudor de la frente mientras trabajaba, haciendo una mueca de dolor al estirar su hombro derecho accidentalmente. Necesitaba asegurarse de que este glifo fuera perfecto para que funcionara como estaba previsto. Si fallaba, lo más probable era que muriera, ya sea por los Grimm o por la explosión resultante. En realidad no le importaba cuál la matara primero, ya que el resultado final era el mismo. Le habría fallado a Ruby. No podía permitir que eso sucediera. Mientras Weiss dibujaba el glifo sobre los adoquines irregulares, introdujo experimentalmente un poco de aura en la estructura. Al encontrar un círculo mágico casi completo, el aura fluyó naturalmente y se apagó cuando llegó al final del glifo. Asintiendo para sí misma, terminó rápidamente el glifo y comenzó a dibujar las capas externas que la ayudarían a controlar sus efectos. Después de dibujar 3 capas adicionales fuera de la primera, finalmente se arriesgó a mirar hacia arriba para ver el estado de sus sirvientes. Casi deseó no haberlo hecho. El que había estado montado en la espalda del Grimm había sido arrojado hacia la fuente cercana donde ahora yacía, arrugado de manera antinatural. La única señal del otro era un agujero en las paredes de la ciudad y la falta de la conexión que siempre sintió con sus no muertos invocados. El azote de Mistral la miró fijamente con odio en sus ojos carmesí, resoplando furiosamente y chillando siniestramente.
Sin embargo, la criatura no se movió, aparentemente esperando a que ella actuara. Weiss no rompió el contacto visual mientras se colocaba en el medio del glifo, levantando su espada con una mueca de dolor. Fue solo cuando miró hacia abajo y clavó su espada en el suelo que escuchó los fuertes pasos de los cascos mientras el cuerpo equino cargaba hacia ella. Mientras Myrtenaster se hundía en el suelo de piedra y activaba el glifo que parecía absorber toda la luz circundante, Weiss sintió que parte de su aura era absorbida por la red de magia. Su entorno pareció oscurecerse a medida que la magia era drenada de su entorno y absorbida por el glifo, que parpadeaba mientras rayos negros de energía salían disparados de él. Cuando la magia oscura comenzó a traer a los muertos de su descanso en el más allá, Weiss cerró los ojos y cantó un mantra. Almas perdidas de Kuroyuri, vengan en mi ayuda. Regresen del más allá y ayúdenme a vencer al ser que los envió allí. Préstenme su poder para que pueda vengar sus almas y ayudarlos a encontrar la paz. El glifo que Weiss había creado era uno de los glifos más complejos que había visto jamás, y mucho menos dibujado. Utilizaba el aura persistente que se aferraba a la aldea en ruinas para sacar a las almas del más allá y llevarlas de vuelta al lugar de su muerte como fantasmas, atándolas allí hasta que el glifo fuera destruido. La energía oscura crepitó en el aire cuando el Nukelave patinó hasta detenerse. Los ojos de Weiss se abrieron de par en par cuando lo oyó detenerse y dejó escapar un jadeo. ¿Qué es lo que necesitas de nosotros?, le preguntó el fantasma de un hombre barbudo, de pie a unos metros frente a ella. Un enorme corte en el pecho le indicó que debía haber sido asesinado por las garras del Nukelave. Incontables otros fantasmas lo rodeaban, muchos con las mismas heridas que él, mientras que otros lucían marcas de garras que debían haber sido de Nevermore o Beowulfes. Los fantasmas eran numerosos y Weiss no pudo evitar sentirse nerviosa mientras tomaba un trago antes de dirigirse a ellos. Almas de Kuroyuri. Os he convocado de vuelta desde más allá del velo de la muerte para que me ayudéis en mi lucha, empezó a decir, intentando hablar con un tono autoritario. Os devolveré al más allá una vez que me hayáis ayudado a matar a los Nukelave. Se escucharon algunos susurros entre la multitud de fantasmas que miraban nerviosamente hacia la criatura en cuestión, que caminaba cautelosamente de un lado a otro mientras miraba a Weiss desde el otro lado de la horda. Unas cuantas voces fantasmales le gritaron, pero todas se quedaron en silencio cuando el hombre barbudo levantó un puño para silenciarlas. Muy bien. No puedo decir que entienda por qué un nigromante vendría a nuestra pequeña aldea 10 años después, pero te ayudaremos en tu lucha. Yo, Liren, juro ayudarte a protegerte y vencer a este enemigo, declaró el fantasma, ahora identificado como Lee, con un grito apasionado. Weiss le hizo un gesto respetuoso al hombre mientras retiraba un arco espectral de su espalda. Hermanos y hermanas, escuchen. Hace 10 años, todos perdimos la vida a manos de este demonio. Aunque algunos pueden optar por culpar al rey Yomiuri, el hecho es simple. No fueron el rey ni los rebeldes quienes nos arrebataron nuestros hogares. No fueron ellos quienes llevaron a una horda de Grimm a nuestro hogar aislado. Fueron los Nukelave quienes nos quitaron la vida. Y es justo que ayudemos a devolver el favor. El fantasma animó a sus hombres a seguir adelante con un grito, metió una flecha en su carcaj y la disparó contra el monstruo. La flecha fantasmal no lo lastimó realmente, pero el Nukelave silbó de dolor de todos modos. Si bien solo los fantasmas o espectros verdaderamente antiguos podían usar magia e influir en el mundo que los rodeaba, estos fantasmas aún podían causar dolor a los Grimm. Un pequeño ejército de fantasmas cargó contra Nukelave, volando por el aire y blandiendo espadas translúcidas a través de su piel negra como la tinta. La abominación gritó de dolor cuando los fantasmas hundieron sus armas en ella, golpeando sus extremidades en un intento de aplastar a los fantasmas. Mientras los espíritus la distraían, Weiss se tomó el tiempo de sacar varios glifos grandes y activarlos con un poco de polvo. Rayos de luz violeta salieron disparados de un glifo y golpearon al Grimm, haciendo que las áreas que había golpeado se vieran pesadas. Un círculo verde lima disparó un globo de líquido que coincidía con su color. El ácido se estrelló contra la pierna del Grimm y siseó, pero este ni siquiera notó el dolor. Un glifo disparó 3 terrones de tierra al suelo cerca de una de sus patas traseras, de las cuales brotaron raíces gruesas que envolvieron la pierna.
Lanzas y espadas espantosas perforaron la piel de la antigua bestia, causándole un dolor interminable. Ninguno de los fantasmas pudo dañar realmente al Grimm, pero a su vez, este no pudo hacer nada para evitar que le causaran dolor. El Nukelave intentó retroceder, pero los fantasmas fueron más rápidos y rápidamente lo alcanzaron y lo cortaron antes de que pudiera llegar lejos. Un ciclón de fantasmas blancos brillantes rodeó al Grimm, cortando y apuñalando a la criatura mientras se agitaba, tratando de protegerse de los ataques que venían de todas direcciones. Weiss disparó algunos glifos débiles mientras estaba distraído, lanzando pequeños ataques en su espalda mientras estaba de espaldas a ella, pero sin causar suficiente daño como para provocar su ira. Nigromante, ¿puedes hacer algo para que podamos dañar a la criatura?, le preguntó Lee Rain mientras flotaba hacia ella, inclinándose profundamente mientras se acercaba. Weiss reflexionó sobre sus palabras mientras miraba a su alrededor, pero Ruby habló y le dio una idea. Weiss, ¿puedes hacer que posean la estatua?, sugirió el espectro plateado, y tanto Weiss como Lee miraron la estatua en cuestión. Estaba hecha de bronce fundido y parecía representar a un hombre que se parecía a Lee, aunque un poco mayor. Probablemente un antepasado lejano y el fundador de la aldea o su mayor héroe. No sería eficiente y le faltaba un brazo, pero tal vez pudiera hacerlo. Eso funcionaría. Si muchos de nosotros tuviéramos la armadura, quizás podríamos causarle algún daño real a este bastardo. Gritó Lee, pero Weiss y Ruby no pudieron hacer nada más que mirarlo boquiabiertos. ¿Puedes oírme? ¿Y verme?, preguntó Ruby con incredulidad. Lee arqueó una ceja fantasmal y asintió. Por supuesto. O al menos, en parte. No sé quién eres, pero puedo distinguir una forma vagamente definida y escuchar tu voz, respondió Lee con sinceridad. Weiss frunció el ceño ante sus palabras. Eso era completamente diferente de cómo tanto ella como Oscar podían ver a Ruby. ¿Por qué su maldición no podía ser más consistente? Su vida sería mucho más fácil si dejaran de surgir nuevas preguntas cada vez que se acercara a descifrar la maldición de Ruby. Eso no importa ahora, interrumpió Weiss, interrumpiendo la conversación de los fantasmas y sus propios pensamientos. Podemos probar la idea de Ruby. Yo dibujaré el glifo, declaró sin dejar lugar a discusión. Con un gesto de asentimiento, Lee volvió a distraer al Nukelave mientras Weiss corría hacia la estatua y comenzaba a dibujar un glifo complejo. La creación de golems era un proceso difícil que requería tanto encantamientos como glifos, pero podía prescindir de la necesidad de encantamientos gracias a los numerosos espíritus que tenía a su disposición. Pero aún necesitaba crear un glifo que permitiera a la estatua un rango de movimiento limitado y que los espíritus poseyeran la armadura. Sería un golem rudimentario, no especialmente poderoso ni ágil, pero que les ayudaría a herir a los Grimm. Así que Weiss tejió una serie de líneas en la parte delantera del pecho de la estatua con Mirtenaster mientras el ejército de fantasmas distraía a los Nukelave. Una vez que terminó, se tomó un breve momento para revisar su trabajo antes de llamar a Lee. Está listo. Dirígete al glifo. Ante sus palabras, levantó un brazo fantasmal hacia el cielo y lanzó un grito de confianza. Algunos de los otros aldeanos lo miraron con extrañeza, pero pronto lo siguieron cuando lo vieron entrar en el glifo que ella había dibujado en el centro de la estatua. El ejército de fantasmas se estrelló contra la estatua cuando comenzó a cobrar vida con un crujido. El polvo y la tierra cayeron de sus brazos mientras daba unos pasos temblorosos e inestables. La estatua de un solo brazo funcionaba según un principio similar al de la armadura poseída por Haste contra la que había luchado en la antigua fortaleza de Solitas. El glifo que había dibujado en el frente actuaba como la máscara del Haste, actuando como una especie de cerebro para la estatua. Los fantasmas que poseían la armadura actuaban como combustible, alimentando el glifo que le permitía mover sus articulaciones. La diferencia era que su golem era mucho más apresurado y de mala calidad. Pero eso no pareció importarles a los habitantes de Kuroyuri, quienes dirigieron la estatua hacia el confundido Nukelave y le dieron un rápido codazo en la cabeza con cuernos. Luego le dieron un puñetazo en el estómago y un rodillazo en la cabeza equina antes de finalmente golpearle las piernas con la enorme réplica de un arco con la fuerza suficiente para romperlo.
El azote de Mistral se tambaleó hacia atrás mientras el golem desataba una serie de golpes, presionando implacablemente hacia adelante. Pero a pesar de la fuerza detrás de los ataques, el Grim todavía pudo contraatacar. Encontró una abertura después de que el golem criado a toda prisa lanzara un puño hacia su garganta y fallara, se dio la vuelta y pateó con sus patas traseras, dejando una enorme agolladura en el estómago de la estatua. El golem se puso de pie con dificultad y atacó de nuevo al Nukelave, pero el Grim se puso de pie y golpeó con sus pies a la estatua, arrancándole el brazo con facilidad. La estatua logró asestarle una patada giratoria en el costado que le rompió las costillas al cuerpo parecido a un caballo y le arrojó fragmentos de hueso en el flanco, pero el golem perdió rápidamente el equilibrio. Los brazos con forma de látigo golpearon repetidamente al golem caído, abriendo grandes cortes en el metal. La estatua intentó ponerse de pie, pero sin brazos, no pudo. Los brazos con dos garras finalmente atravesaron el estómago de la estatua, alterando el glifo que Weiss había dibujado. Por lo general, esos habrían sido dibujados en el interior de un golem, pero no había tenido tiempo de hacerlo. Afortunadamente, pareció funcionar a su favor en este caso. Cuando el glifo que había dibujado se rompió, explotó hacia afuera. La fuerza de la explosión mágica obligó al Nukelave a retroceder mientras una tormenta de fantasmas se elevaba desde la estatua destruida, girando alrededor del Grim como un ciclón. Weiss podía notar que las almas estaban exhaustas de controlar al golem, pero persistieron en Remnant por el deseo de detener el azote de Mistral. Desafortunadamente, Weiss sabía que su oportunidad de matar a esa cosa había pasado. Había pensado que había tenido una oportunidad cuando creó al golem, pero ahora parecía que las cosas habían empeorado. Debería escabullirse mientras tenía la oportunidad. Cojeando hacia el callejón en el que Ruby había dicho que Snowpea se escondía, usó su estoque para sostener su peso mientras caminaba. La tormenta de almas que se arremolinaba distraería a la Nukelave durante unos minutos en el mejor de los casos, por lo que era importante que se alejara lo más rápido posible. Weiss se dio la vuelta y debatió la posibilidad de intentar frenarla con un glifo, pero descartó la idea. Solo perdería tiempo. Necesitaba salir de allí rápido. Pero, para ser honesta, se sentía un poco culpable. Los antiguos residentes de Kuroyuri volaron alrededor del monstruo, gritándole para llamar su atención y creyendo plenamente que Weiss iba a vengarlos. Lo cual planeaba hacer. Después de todo, tenía que averiguar dónde había ido a parar el tomo traductor que había estado allí. Pero sabía que no podía ganar esta batalla por sí sola. Volvería después de encontrar ayuda lo suficientemente fuerte como para acabar con los Nukelave. El destino, al parecer, tenía un plan diferente. Si bien los fantasmas podían bloquear la vista del Grim, no podían hacer nada para bloquear sus ataques. Y si bien no podría asestarle un golpe a Weiss, ya que ella se estaba moviendo, no le resultó tan difícil alcanzar a un objetivo inmóvil. Weiss había subestimado la inteligencia de esta criatura y pagó por ello. Con un chillido, el Nukelave extendió su brazo hacia el glifo negro que había dibujado en el suelo para invocar a los fantasmas, alterando el glifo y creando una explosión masiva que congeló a Weiss en su camino. La noble de cabello blanco se dio la vuelta para ver cómo los espíritus que había invocado le dirigían miradas de disculpa antes de desvanecerse en el viento, regresando al más allá del que los había sacado. «Mierda. Eso no es bueno», maldijo mientras se quedaba sola una vez más con el Nukelave. El jinete le gritó enojado, con los ojos ardiendo de malicia. El antiguo Grim una vez más dejó escapar un grito vil cuando sus espinas comenzaron a alargarse una vez más, lo que provocó que Weiss entrara en pánico. Estaba usando su pseudomagia nuevamente, y esta vez apenas le quedaba suficiente aura para esquivar un solo ataque. Sin embargo, en lugar de agitarse como lo había hecho antes, el Nukelave hizo algo extraño. Enroscó los brazos y se los llevó a la espalda como si se estuviera rascando una picazón. Weiss escuchó un sonido metálico estrangulado mientras se alejaba del monstruo, pero nunca rompió el contacto visual y mantuvo su espada frente a ella. Con un movimiento repentino, el Nukelave se puso en movimiento, extendió los brazos y arrojó una andanada de acero y plata hacia ella. Las armas que lleva en la espalda. ¿Las tenía allí por alguna razón?
exclamó Ace mientras se apartaba de una andanada de lanzas y espadas que el Grim había lanzado con tanta fuerza que se hundieron en el suelo. Weiss gritó de dolor cuando aterrizó sobre su hombro lastimado y soltó una retahíla de maldiciones. Escuchó a Ruby llamarla por su nombre débilmente, pero el dolor la distraía demasiado como para pensar. Sin embargo, el golpeteo en el suelo le dijo todo lo que necesitaba saber. El Nukelave estaba cargando directamente hacia ella y la iban a pisotear hasta morir. Intentó ponerse de pie, pero al igual que el golem, no pudo con su brazo en su estado actual. Se las arregló para ponerse de rodillas justo a tiempo para ver una enorme figura negra que se precipitaba hacia ella. Preparándose para el impacto, la mente de Weiss se puso a trabajar a toda marcha, tratando de encontrar una manera de sobrevivir a esta situación mientras Ruby le gritaba que intentara salir del camino. Nunca tuvo que hacerlo. Porque antes de que el Grim pudiera siquiera alcanzarla, se desvió de su curso cuando dos flechas verdes se hundieron en su cuello y un enorme martillo plateado se estrelló contra la parte posterior de sus patas traseras, destrozándole las rodillas. El Grim cayó con un relincho enfurecido mientras Weiss sentía que unos brazos fuertes la ayudaban a ponerse de pie. ¿Estás bien?, le preguntó una voz femenina mientras la levantaba en el aire quienquiera que había blandido el martillo. Los gélidos ojos azules de Weiss se encontraron con los ojos verde azulado del guerrero de cabello naranja al que le había dicho que huyera de la aldea antes. Si ella estaba allí, entonces el arquero debía haber sido el hombre de cabello negro. Al darse cuenta de que la niña estaba esperando una respuesta, asintió sin decir palabra, contemplando la vista de sus dos salvadores. La mujer que la sujetaba llevaba un gran abrigo negro forrado con tela roja que hacía que sus brazos, ya musculosos, parecieran aún más grandes. Debajo llevaba una coraza plateada a juego y grebas con medias negras debajo para mantenerla abrigada. Una falda rosa con volantes le rodeaba la cintura mientras unos guantes sin dedos rosas y blancos le llegaban hasta los codos. Era algo baja de estatura, pero se colgaba fácilmente el martillo del hombro. El hombre tenía el pelo largo y negro que le caía en cascada hasta la parte baja de la espalda y un único mechón rosa enmarcaba el lado izquierdo de su rostro. Un chaleco verde sin mangas con el emblema de una flor de loto adornaba su pecho con dos colas que se dividían en su cintura y llegaban hasta sus pantorrillas. Unas sandalias negras abiertas cubrían sus pies mientras unos guantes sin dedos a juego le recorrían los antebrazos. Un gran carcaj colgaba de la parte posterior de su cintura, lleno hasta el borde de flechas. «¿No les dije que huyeran?», murmuró Ace con voz ronca, pero el hombre de ojos rosados sacudió la cabeza con una mueca de determinación. La mujer de cabello naranja se encogió de hombros con impotencia, como si dijera, «¿Qué puedo decir? Este pueblo fue una vez mi hogar. Perdóname, pero no estaba dispuesto a dejar que otro muriera aquí a manos de este monstruo para poder escapar», declaró el arquero en voz baja. «Además, no parecía que estuvieras en posición de rechazar nuestra ayuda», explicó la mujer de ojos verde azulado con una voz extrañamente alegre. Weiss quería discutir, pero no encontraba la energía para hacerlo. Y tenía razón, después de todo. A pesar de sus esfuerzos, no había podido pensar en una salida a la situación en la que acababa de encontrarse. «Gracias. Me salvaste», la chica de cabello blanco bajó la cabeza para mostrar su gratitud y respeto, pero la chica enérgica simplemente resopló y desestimó su agradecimiento. «No. Tú nos salvaste primero. Solo te estábamos devolviendo el favor», razonó mientras su taciturno compañero asentía con una leve sonrisa. «Me llamo Nora Valkyrie. El caballero alto, apuesto y melancólico de allí es Lierren. ¿Tú eres?». Weiss reflexionó sobre las palabras de Nora antes de responder. Estaba dispuesta a apostar la fortuna de su padre a que Lierren era hija de Lee, el fantasma que había invocado antes para que la ayudara. «Weiss Schne, a tu servicio», se presentó la ex heredera con una mueca de dolor mientras tiraba de su hombro, sin pasar por alto la mirada desconcertada que los dos guerreros se lanzaron. Casi esperaba que le preguntaran qué estaba haciendo allí o si realmente era quien decía ser, pero se sorprendió gratamente cuando Ren sacudió la cabeza para despejar su mente de la distracción. El resto de estas presentaciones pueden suceder más tarde. Por ahora, tenemos que averiguar qué vamos a hacer con esto.
Nora agarró con fuerza su martillo mientras cambiaba su postura a una más defensiva. No podemos simplemente huir. Curará sus heridas y nos perseguirá antes de que tengamos la oportunidad de salir del valle, razonó la mujer. Logré hacer un gran trabajo con él, pero no me queda mucho por hacer, explicó Weiss antes de mirar con cautela al monstruo. No se puede decir lo mismo de esta cosa. Antes, podía usar algún tipo de imitación de magia de mejora. Ren le lanzó una mirada curiosa. Grimm no puede usar magia. Este lo hizo. No dejó lugar a discusión, pero de todos modos no era como si Ren estuviera dispuesto a perder tiempo y energía al hacerlo. Una mano enorme corrió hacia ellos mientras hablaban, obligando al trío a saltar en diferentes direcciones para evitarla. El arquero disparó una flecha que se hundió en el muslo del caballo, pero el Nukelave sacudió su brazo hacia un lado, tratando de barrer sus piernas y sacarlas de debajo de él. Se lanzó sobre el ataque y disparó otra flecha que falló por una pulgada mientras Nora cargaba hacia adelante con un grito de guerra. Agachándose para esquivar una patada, golpeó con su martillo la cabeza del caballo, arrancándole algunos dientes con el golpe. Weiss le gritó que esquivara mientras activaba un glifo, enviando un pequeño rayo de fuego directamente hacia el Grimm que Nora apenas logró esquivar. La noble cargó hacia adelante, con la espada en alto mientras canalizaba polvo a través de su hoja. Arcos de electricidad crepitaron a lo largo de Nirtenaster antes de dirigirse hacia el monstruo cuando ella clavó su estoque en su cuello equino. El monstruo intentó agarrarla con un brazo, pero Ren logró desviar la mano con una flecha bien colocada. La maga se vio obligada a ceder terreno cuando la criatura clavó una pata con garras en el suelo donde ella había estado parada. El martillo de Nora se estrelló contra el brazo inerte del jinete con la fuerza suficiente para romper una piedra, prácticamente aplastando la extremidad inmóvil. La figura humanoide que estaba sobre el caballo gritó de dolor antes de lanzar un puñetazo con 2 dedos en el costado de Nora que la hizo caer al suelo. Ren gritó preocupado, sin darse cuenta de que el mismo brazo se extendía detrás de él. Weiss logró derribarlo al suelo antes de que el apéndice con forma de tentáculo pudiera romperle la columna vertebral, apretando los dientes de dolor mientras aterrizaba sobre su brazo herido. Un grito se alojó en su garganta, pero lo reprimió mientras se ponía de pie tambaleándose. Ren logró ponerse de rodillas mientras Nora cojeaba hacia ellos. ¡Ay! Creo que esa cosa me rompió algunas costillas. Se quejó la mujer de cabello naranja antes de que ella o Ren pudieran preguntarle cómo se sentía. Atacarlo así claramente no está funcionando. Necesitamos un plan. Weiss se devanó los sesos para intentar encontrar una idea, pero Ren le ofreció una propia. Si pudiera conseguir un tiro limpio, podría guiar una flecha hacia su garganta y atravesarle el corazón. La mirada de la chica de ojos azules se cruzó con la de Nora y ambas se encogieron de hombros en respuesta. Está bien, pero ¿qué implica un tiro limpio? ¿Podrías llegar desde aquí?, preguntó la mujer que empuñaba el martillo, pero Ren negó con la cabeza. No. Necesitaría unos segundos para apuntar y el Nukelave tendría que estar mirándome directamente. No importa, fue una mala idea. Apretó los puños con el ceño fruncido, pero Weiss reflexionó sobre la idea y la amplió. En realidad, eso podría funcionar. Mira su pata trasera. Está casi rota. Si Nora la golpeara lo suficientemente fuerte como para romperla, la mitad inferior caería. A partir de ahí, ella y yo tendríamos que encontrar una manera de sujetar los brazos por un momento mientras apuntas. Será difícil, pero es nuestra mejor apuesta, supuso mientras Nora la miraba con curiosidad. Sin ofender, pero te ves horrible. Dudo que te quede suficiente aura para usar algún tipo de magia para contenerlo, e incluso así tu hombro no luce bien. ¿Cómo planeas sujetarle el brazo?, preguntó Nora con incredulidad. Weiss echó un vistazo a su izquierda, donde flotaba con una expresión preocupada en su rostro la razón por la que estaba allí en primer lugar. Tengo una manera. Pero primero, tendrás que ocuparte de sus piernas. ¿Crees que puedes hacerlo? La pelirroja le dedicó una sonrisa arrogante que recordaba un poco a la de Jan. ¿Puedo?, se jactó con seguridad. Weiss asintió antes de volverse hacia Ren con una mirada interrogativa en sus ojos. El hombre vestido de verde suspiró.
Quizás podría acertar el tiro si tú pudieras hacer todo eso, pero no hay garantías. Es un riesgo que tendremos que correr. Ahora muévanse. La chica de cabello blanco gritó una orden mientras se lanzaban a un lado para evitar un ataque del Grimm. Nora cargó hacia adelante con su martillo arrastrándose detrás de ella, pero el jinete le prestó toda su atención, probablemente desconfiando de ella después de ver lo fuerte que era de primera mano. Con un horrible chirrido, las espinas de la espalda del Nukelave comenzaron a crecer mientras su columna se doblaba hacia atrás en un ángulo aparentemente imposible. Su cuerpo se contrajo de dolor mientras sus manos rodeaban su torso, sus largos dedos se enroscaban alrededor del arsenal de armas empaladas en su espalda. Weiss gritó una advertencia desesperada a Nora mientras los brazos se lanzaban hacia adelante más rápido de lo que ella podía parpadear, arrojando una andanada de armas a la niña. Algunas armas perdidas dieron golpes de refilón en el costado de Ren, mientras que una sola lanza logró golpear a Weiss después de rebotar en su peto y dejarla sin aliento en el estómago. Sin embargo, Nora recibió la peor parte del ataque. Estrelló su enorme arma contra el suelo en el último segundo, creando una onda expansiva masiva que hizo que varias de las armas volaran fuera de su curso, pero muchas de ellas la alcanzaron de todos modos. Sin embargo, el Nukelave se vio rápidamente obligado a centrarse en Ren y disparó una rápida andanada de flechas a su cabeza. Algunas de ellas le dieron en el cuello en el hombro, y un disparo afortunado atravesó su brillante ojo rojo. El azote de Mistral rugió de angustia cuando Ren creó un punto ciego que Nora aprovechó y corrió rápidamente hacia su lado derecho, desde donde ya no podía ver. Pero justo antes de que la chica de ojos verde a su lado pudiera golpear su pata trasera con su martillo, el brazo del Nukelave se movió hacia atrás lo suficientemente rápido como para levantar una pequeña nube de polvo antes de chocar con el martillo de Nora y arrojarlo de su agarre. El Grimm se dio la vuelta para mirar a Nora directamente, encorvándose para mirar a la chica ahora desarmada a los ojos. Convenientemente, ahora estaba de espaldas a Weiss. Con un gesto de la cabeza hacia Ruby, extendió su espada hacia el cielo. El espectro plateado se disolvió en llamas del mismo color que se retorcieron en el aire y giraron alrededor de Weiss antes de estrellarse contra ella, enviando una ola de poderosas emociones a través de ella. El miedo y la preocupación parecían ser lo más importante, pero debajo de ellos, podía sentir el deseo de Ruby de proteger a estos luchadores que los estaban ayudando. Al final del día, Ruby era una chica sencilla. Quería ser como los caballeros de las historias de su madre. Pero como no podía hacerlo debido a su falta de cuerpo, Weiss estaba feliz de ser el vehículo a través del cual Ruby usaba su poder para proteger a los demás. Una luz plateada brillante comenzó a brotar de Weiss mientras sus llamas se envolvían en las llamas que todos los Grimm sabían que debían temer. Ren la miró boquiabierta y sorprendida mientras Weiss corría hacia adelante, habiendo recuperado el aliento tras fusionar su aura con la de Ruby. Podía sentir que el poder parpadeaba ligeramente, lo que la preocupaba, aunque se estabilizó rápidamente. Todavía no estaba muy segura de cómo funcionaba la fusión de auras con Ruby o cómo se suponía que debía controlar este poder, pero no tenía que saber cómo hornear pan para saber cómo comerlo. ¿Sí? Vamos a patearle el trasero a esta cosa, Weiss. Ruby vitoreó desde dentro de su aura, su voz familiar sonando en lo profundo de la mente de Weiss en lugar de estar físicamente allí. Le costó un poco de esfuerzo, pero la radiante chica logró empujar el aura de Ruby hacia Myrtenaster a tiempo para que ésta pudiera clavar su espada en la parte posterior de la pierna de Nukelave. El Grimm soltó un agudo grito de dolor antes de darse la vuelta, su singular ojo rojo se abrió de par en par con una emoción que ella nunca pensó que vería en un Grimm. Miedo. Sin embargo, Weiss no le prestó atención. En lugar de eso, retiró su estoque y lo clavó una vez más en la pierna retorcida de la criatura, atravesándola como si fuera papel. Con un grito furioso que Ruby igualó desde dentro de su alma, liberó su espada del monstruo antes de hundirla nuevamente en la pierna una y otra vez. 1, 2, 3 veces, Myrtenaster atravesó la pierna hasta que apenas quedó unida por unas pocas hebras de músculo negro como el carbón. Weiss, detrás de nosotros. Trató de advertirle Ruby, pero la noble de cabello blanco no pudo reaccionar a tiempo para evadir el ataque.
El brazo del Green se extendió y la envolvió alrededor de la pierna, tirándola hacia atrás y arrojándola a una corta distancia sobre los adoquines. La espada de Wei se hundió en la tierra mientras intentaba reducir su impulso, pero un tirón en su brazo le indicó que estaba en peligro de dislocarse también el otro hombro. El Nukelave la miró fijamente mientras se preparaba para rematarlo, pero cayó al suelo cuando Nora se acercó sigilosamente por detrás y golpeó con su martillo recién recuperado la pata trasera que le quedaba. El cuerpo equino relinchó de dolor al caer al suelo mientras los brazos extensibles se agitaban de dolor. Una de las extremidades intentó aplastar a Weiss desde arriba, pero la noble logró rodar para esquivarla antes de atravesar la extremidad con su espada y clavarla en el suelo. Podía sentir que el aura de Ruby se estaba agotando por la ráfaga de golpes que había lanzado antes, pero estaba segura de que podría resistir por ahora. El otro brazo intentó golpearla para librarse, pero Nora logró engancharlo con la parte posterior de su martillo de guerra y tirarlo hacia el suelo antes de rodar sobre su espalda para sujetar el apéndice bajo su propio peso corporal. El Nukelave se esforzó por liberarse, pero tirar de cualquiera de los brazos resultó ineficaz. Con un chillido enfurecido, la mandíbula del Nukelave se abrió y comenzó a usar su parodia de magia. Sus brazos comenzaron a tensarse y expandirse cuando Wei sintió una corriente de algo similar al aura correr por el brazo. Sus tirones comenzaron a sacar a Nora y Weiss de su posición, pero al usar esta técnica había sellado su propio destino. Con la mandíbula abierta, Ren tenía un tiro claro en su miserable garganta. Sin embargo, el hombre de ojos rosados se tomó unos segundos para calmar su respiración y ajustar su puntería antes de disparar su flecha. Weiss lo escuchó murmurar algo en voz baja, pero no pudo entender lo que había dicho. El misil giró en el aire mientras el viento lo guiaba a lo largo de su trayectoria, elevándose por el aire antes de curvarse hacia las fauces del monstruo. El Grim dejó escapar un grito horrible mientras se retorcía de dolor por unos momentos antes de finalmente caer inerte. Se retorció débilmente unas cuantas veces mientras una niebla negra comenzaba a salir de sus mandíbulas y ojos antes de finalmente desplomarse y comenzar a disolverse en esa misma niebla. Weiss escuchó a Nora soltar un grito de alivio mientras Ren daba un suspiro de alivio. Weiss, lo hemos logrado. Realmente hemos logrado matarlo. Hemos derrotado a un Green legendario. Los pensamientos de Ruby resonaron en lo más profundo de su alma mientras oleadas de alivio y orgullo la invadían, emanando de la chica excitada que habitaba dentro de su propia alma. Weiss logró esbozar una débil sonrisa antes de caer de rodillas, vomitando su estómago. Las llamas plateadas fueron expulsadas inmediatamente de su cuerpo cuando éste comenzó a apagarse. Ella estaba vagamente consciente de tres voces que entraban en pánico mientras la llamaban, pero solo podía escucharlas débilmente. Sin el aura de Ruby para sostenerla, el cansancio se apoderó de ella y su cabeza comenzó a dar vueltas, haciéndola sentir mareada mientras su hombro palpitaba sordamente. Lo último que vio antes de desmayarse fue a Ren y Nora corriendo a su lado mientras Ruby la miraba horrorizada. Detrás de todos ellos, podría haber jurado que vio una figura roja y bronceada caminando hacia ellos a la cabeza de un pequeño grupo de personas. Weiss escuchó débilmente a Ruby gritándole que se quedara con ella, pero eso se desvaneció junto con todo lo demás mientras su mundo se volvía negro.